Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León y quiero bendecir tu vida con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Hebreos en el capítulo 11, versículo 1 en adelante, de la siguiente manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En esta semana hemos estado hablando acerca de este tema tan interesante que es el tema de la fe. La fe prácticamente es el pilar de la vida cristiana y el pilar de todas las cosas en este mundo visible y en el mundo invisible. Por la fe, dice la palabra, fueron hechas todas las cosas. Y en esta semana hemos estado hablando acerca de qué es la fe, de la fe que alcanza lo imposible, y también hemos hablado de cómo desarrollo mi fe. Pero aquí en este pasaje de Hebreos, desde el capítulo 1 en adelante, en el texto que estuvimos hablando hoy, el escritor de los Hebreos empieza a dar como una enseñanza, donde él empieza a explicar de qué es la fe, empieza a mostrar pruebas de lo que ha sucedido con la fe y empieza a mostrar las evidencias de lo que sucede si una persona se atreve a creer a Dios. Y termina, como en el versículo 6, dando un consejo a todos, a toda la humanidad, todo aquel que se atreva a creer, y dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo realmente fue hecho a través de la fe. Y cuando estaba desarrollando y meditando en esta parte de este pasaje para compartir con ustedes en el día de hoy, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón de algo bien interesante que quiero compartirles en este día. Y es la importancia de la fe. La fe es prácticamente lo más importante que Dios ha creado desde la eternidad. Por la fe, dice la Escritura en el versículo 2, escritor de los Hebreos, dice que por la fe los alcanzaron testimonio los antiguos. Y cuando empieza a hablar acerca de los testimonios, la palabra testimonio tiene dos vertientes. Dice, o tiene un significado que se puede dividir en dos. Dice que la palabra testimonio es una prueba para demostrar que una persona estuvo como testigo ocular de algo. Esa es una de las definiciones. La segunda definición dice que también es una prueba que se presenta para poder demostrar alguna cosa. Pero lo más interesante de todo, y lo que el Espíritu Santo colocaba en mi corazón, es que cuando este hombre o cuando este escritor inspirado por el Espíritu Santo habla acerca de los testimonios, está hablando de que la fe tiene unas pruebas, porque realmente la fe es algo inexplicable. La fe es algo que no se puede explicar. La fe siempre ha existido de todos los tiempos, fue algo que Dios creó, y todo lo que Dios crea es eterno. Todas las palabras, las frases que Dios creó tienen eternidad. ¿Por qué? Porque la palabra fe no tiene principio ni fin. La palabra fe es algo que de pronto humanamente nosotros podemos decir, la palabra fe es creer, pero muchos de nosotros no podemos entender realmente a totalidad la fe. ¿Sabes? Y quiero decirte a través de lo que dice, de lo que muestra la palabra, y para darte a entender mucho más este concepto, vemos en la palabra que cuando empiezan a hablar el escritor de los Hebreos acerca de la fe, empieza a nombrar varios personajes de la Biblia. Habla de Abel y Caín, habla de Enoc, habla de Abraham y de muchos personajes del Antiguo Testamento que realmente nos demuestran a nosotros un concepto y un sentido de eternidad.
¿Sabes? Una de las cosas más interesantes que yo pude meditar y pensar en todo esto es que cómo estos hombres estuvieron escritos en este texto, en la palabra de Dios. Lo más interesante de todo esto es ver cómo en la palabra están escritos todos estos hombres que alcanzaron un buen testimonio, o que más bien fueron como testigos oculares de lo que Dios habló y lo que ellos alcanzaron al escuchar esa voz y obedecer la voz de Dios. Vemos que la palabra habla de todos los hombres que estaban en el Antiguo Testamento, que alcanzaron muchas cosas a través de la fe. Y por eso es necesario entender que a través de la fe se pueden alcanzar todas las cosas si nosotros realmente aprendemos a obedecer. Aquí vemos en la Escritura que hay hombres que están escritos en la palabra que alcanzaron a ver unas cosas maravillosas, así como en el tiempo de hoy. Muchos de nosotros hemos sido testigos oculares de milagros, hemos sido testigos oculares de cosas grandes y poderosas que Dios ha hecho, cómo Dios ha respondido oraciones, cómo Dios ha respondido a través de una oración. Trajo Dios una respuesta tan maravillosa a tu vida, y hemos sido testigos de todas las cosas que Dios ha provisto y de todas las cosas que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Pero lo más interesante de esto es no solamente el testimonio que alcanzaron ellos, sino que en este momento nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Dios permitió que a través de muchos años y de muchos siglos, hombres fueron inspirados para escribir este libro y ser condensado, y que nosotros tuviéramos allí el testimonio escrito de aquellos hombres que una vez se atrevieron a creer sin tener una Biblia, sin tener un escrito, sino que simplemente escucharon esa voz y obedecieron esa voz, y al obedecer esa voz alcanzaron el testimonio, fueron testigos de que la voz que les estaba hablando era la voz de Dios. Y empieza a narrar la palabra de Dios esto. Miren la importancia de lo que el Espíritu Santo colocaba en mi corazón. Como aquellos hombres, por eso digo que la fe tiene una connotación eterna, porque estos hombres del pasado fueron capaces de creer a Dios sin tener una Biblia. Fueron capaces de creer en Dios y fueron capaces de identificar la voz de Dios sin tener un texto, sin tener una Biblia. Nosotros en este momento nuestra fe está fundamentada en lo que dice la palabra de Dios, porque lo que está escrito en la palabra de Dios nos da a nosotros la certeza, la seguridad, y nos da a nosotros el fundamento para creer mucho más en el Señor. Pero todas estas cosas fueron producidas por hombres que se atrevieron a creer en esa voz que habló a su espíritu. Y si nosotros miramos y meditamos un poco en la palabra, nos vamos a encontrar un hombre como Abraham, que escuchó una voz que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él obedece esa voz, y él alcanzó testimonio por haber obedecido esa voz, y Abraham se convirtió en amigo de Dios. Y así muchos de los que están escritos en la palabra alcanzaron testimonio simplemente por creer. Entonces, eso quiere decir que Dios ha implantado un sistema en todo el universo para poder reiterarnos a nosotros lo que Él está hablando. ¿Quién fue el que colocó el pensamiento en la mujer del flujo de sangre para que dentro de ella hubiera el pensamiento y decir: si tan solo toco el manto, el borde del manto de Jesús, yo sé que voy a ser sana? Eso lo colocó Dios en su corazón. Así también pasó con aquellos hombres del Antiguo Testamento y con nosotros en este tiempo. Muchas veces Dios ha hablado a nuestros corazones y ha colocado esos pensamientos dentro de nosotros, pero hay veces que no obedecemos esos pensamientos. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Una forma más en la que Dios habla se llama la reiteración. Nos habla a través de otra persona. Hay veces, y quiero comentarles que hay veces de pronto tú estás pensando en algo, estás pensando de pronto en un proyecto para realizar, tienes un pensamiento en el momento y de pronto no le prestaste atención al pensamiento de que estaba llegando a tu corazón, a tu mente, porque de pronto era Dios el que te estaba hablando, o más bien no de pronto, era Dios el que te estaba hablando. Pero Dios, para darte testimonio o para darte una confirmación de que era Él, te coloca en un lugar donde tú puedes escuchar a otros hablar de lo mismo que tú estabas pensando. Porque es Dios reiterándote que Él es el que ha colocado eso en tu corazón y ha colocado eso en tu mente. Entonces Dios ha implantado un sistema en el cual nos habla todo el tiempo.
nos habla a través de la naturaleza, como ya les he comentado, a través de personas, a través de las personas que nosotros menos nos imaginamos. Dios nos habla. Dios nos habla a nosotros y tenemos que prestar atención a esa voz y vamos a alcanzar a tener el testimonio, más bien el resultado. Vamos a ser testigos oculares de lo que Dios estará haciendo por lo que ha dicho dentro de nosotros en nuestro corazón. Esa es la importancia de la fe. La fe es la que produce que todas las cosas se hagan. La Biblia dice aquí en el capítulo de Hebreos que por la fe nosotros creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios y que todo lo que está hecho fue hecho de lo que no se veía. Así que en este día quiero decirte que la fe es parte fundamental de nuestra vida. Todo lo que ha sido creado ha sido porque un hombre se atrevió a creer del pensamiento o la voz que escuchó por dentro. Muchas de las cosas que tenemos ahora, estos inventos, que más, estas cámaras, estas luces que tenemos para poder grabar este video, eso fue algo que Dios colocó en el corazón de una persona y eso la persona obedeció y llevó a cabo y desarrolló lo que le fue colocado en su interior. Por eso la fe es importante, pero solamente aquel que alcanza a obedecer verá el testimonio, será testigo de un milagro, será testigo de algo grande y maravilloso que Dios está haciendo y va a hacer con tu vida. Y en este día quiero decirte, como lo digo en todos los videos, hay una gran necesidad hoy. Y la gran necesidad es que tú recibas y aceptes a Jesús en tu corazón. Porque la palabra de Dios dice que Él está a la puerta. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Y si tú crees y le abres la puerta de tu corazón, Él entrará y vivirá en tu interior. Y comenzarás a tener la plena seguridad y la certeza de que hay una voz que te está hablando y es la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y es necesario que tú entiendas que necesitas a Jesús. La Biblia dice claramente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieren y a los que creen, o sea, a los que tienen fe, a los que te atrevan a creer, y a los que creen y a los que realmente le reciban y creen, Él les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso en este día quiero, por favor, invitarte a que hagas esta oración y repitas esta oración después de mí y después yo voy a orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por este día, porque hoy estoy vivo por tu infinita misericordia. Reconozco, Señor, que soy un pecador. Perdóname, perdona todos mis pecados y, Padre Celestial, te abro las puertas de mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias te doy porque este mensaje, Señor, yo sé que ha levantado la fe de muchos que de pronto no han creído verdaderamente o de pronto todavía tienen una sombra de duda en su corazón. Señor, tú has colocado fe en cada uno de nosotros. Tú has colocado tu voz en cada uno de nosotros. Permite, oh Dios, que nosotros podamos obedecer esa voz y alcanzar a ver los milagros, el testimonio, ser testigo de lo que tú estás haciendo y de lo que tú vas a hacer. Te doy gracias porque a través de la fe muchas cosas hemos alcanzado en esta tierra. Muchos de los que van a escuchar este mensaje, Señor, van a ser elevados, Señor, van a ser llevados a otra dimensión de fe y van a poder prestarle atención, Señor, a tu voz y van a empezar a sacar lo que tú estás colocando dentro, empresas, negocios, vas a empezar a sacar lo que están, las ideas, Señor, que tú implantarás en sus corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Y recuerda, unos minutos con Dios te cambiarán la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.